Hasta ahorita no tenemos. Solamente ha descubierto que han habido como 100 dialectos y a la fecha solamente sobreviven algo de 40, 30. Pero eso no es determinar una población indígena, porque hay que hacer más estudios. Entonces el censo en estas preguntas sobre etnia, solamente para conocimiento. Nosotros solamente somos una sola raza, la raza humana. No tenemos diferentes razas, solamente somos una. Lo que nos diferencia son las etnias, aymara, quechua, las selváticas, etc., ¿no? Somos diferentes en etnia. Cada etnia, cuando esté en su lugar, tiene su propia cosmovisión. Entonces, cuando surgen los conflictos, ellos van con su cosmovisión. Ellos dicen, tú le metes petróleo al río, estás matando al dios Thor, estás afectando a nuestra salud. Le empieza a entender qué dios eres, ¿no? Entonces no entienden, y ese es uno de los grandes problemas cuando hay conflicto social. Cuando quieren solucionarlo, no, por lo que menos se preocupan es por saber qué piensa la gente, qué quiere. Si yo supiera realmente su cosmovisión, qué piensa, cuál es su idiosincrasia, tengan la seguridad que la mesa de diálogo sería más exitosa. ¿Se acuerdan lo que pasó acá en, ¿cómo se llama? Camapuma, creo que es. Cuando el gobernador lo votaron con botellazos. Cayapuma, ¿no? Ya, Cayapuma. ¿Por qué le tiraron botellazos? Capaz algún día van a ir. Allá la población resuelve sus problemas en espacios abiertos. Imagínense, pues toda la vida trabajan en la chacra, mirando el sol, mirando el cielo, las estrellas y la luna, y tú lo vas a meter en un cuarto, va a haber problemas tan serios. Afectaron sus condiciones. Por eso la reacción. Ellos querían que sea público. Cuando nosotros viajamos, ¿no?, y damos charlas a la población, todo es abierto. Por eso me encanta ir a la zona andina. Nos juntamos en una plaza, nos juntamos en una chacra, nos juntamos en una seca, y toda la gente va, sale. Ese es su costumbre. Bueno, el gobernador nadie le dijo que esa era su costumbre. Él obligó a meterlos a todos a un local, y ellos lo interpretaron, no, pues van a hacer cosas escondidas, seguramente van a comprar a la gente. Y empezó los botellas, los insultos, todo. Es así, pues. Ahí faltó un conocimiento claro. Por ejemplo, yo, como me encantaría aprender aymara, cuando yo viajo, esa es mi gran dificultad. Bueno, obvio que todos aprendemos las malas palabras. Al menos yo con eso rompo el cielo. Y cada día aprendo más. Pero yo necesito, por ejemplo, porque para comunicarme con la gente, hablan aymara. Pero más que todo hablan los adultos, porque a los niños ya les da tanta vergüenza hablar su propio dialecto. Y eso se está perdiendo. Y pese a que tenemos educación intercultural bilingüe. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado contrata a un profesor para que no pierda el idioma. Bueno, le contaré que el profesor está contratado y es profesor de educación física. ¿Qué se va a lograr así? Entonces, tenemos toda esa serie de problemas. Es por eso que el tema de prevención, yo los felicito a la intervención que hicieron, es muy necesario. Pero ¿cómo yo conceptualizo el tema de la prevención? Y el final, el poder. Al final, este es lo que se impone. O quemando a la policía, desalojan. Ojalá nunca salga el ejército. La policía creo que es un poquito más seria en estas cosas. Pero la realidad es que el Estado lo primero que piensa es cómo lo saco, cómo elimino, cómo evito el roche en la prensa y cómo evito que no salga al extranjero. Es lo primero que uso. Porque la afectación al interés económico es grande y si la empresa se va, no hay pago de impuestos. ¿Quién se afecta? El Estado por un lado y por otro lado la sociedad. Esa es la realidad. Entonces, el mecanismo de prevención, ellos han querido taparlo con la creación de esa oficina en la PCM y han creado otra oficina más ahora. Pero ustedes mismos se pueden dar cuenta que es muy inactivo. No suena, no se escucha. Porque lamentablemente es una oficina de mando medio. El éxito, y eso lo voy a explicar más adelante, el éxito de Quillabeco y Moquegua fue porque se tuvo que romper esquemas. Eso lo voy a explicar más adelante. Es una de las mesas más exitosas que tenemos en el Perú. Y miren, estimados amigos, nadie lo conoce. Pero en Chile está siendo estudiado, en Argentina está siendo estudiado. A nivel internacional es un tema que está siendo estudiado por la Comunidad Internacional de Derechos Humanos. A nivel
nacional, nadie lo reconoce. El caso del asado de Alvarito, el proceso que se ganó, ¿no? Acá nuestro queridísimo doctor Álvaro estuvo ahí participando de ese proceso. El único caso en Tacna que ganamos a una empresa minera. ¿Saben dónde lo estudian? En Harvard, señores. Y nosotros ni sabemos. Yo me fui al archivo regional a pedir copia. 5 soles por hoja. ¿Por qué? Porque es histórico. Pero yo soy Estado. Sácale foto. ¿No? Entonces, en mi lucha, ya voy 6 meses. Eso debería estar en todas las universidades. Es un ejemplo y apoyo grande y el aporte grande que ha hecho el Poder Judicial en Tacna frente a la contaminación medioambiental y no se lo conoce. Por eso que yo estoy supervisando ahorita el Poder Judicial, buscando los expedientes, no se imaginan, es de meterse en una selva, todo está mal. Expedientes en 3 partes, 4 partes, es terrible, no hay orden. Entonces no se puede hacer ahí trabajo de investigación realmente, es estrellarse, ¿no? Pero de alguna manera hemos logrado, creo que, claro que nos odia el archivador, el archivístico que está ahí, nos odia a muerte, porque yo evidencié eso, obviamente que presenté una recomendación y ya creo que van a destinar presupuesto. Entonces las bibliotecas, que son la mente de las instituciones públicas, en Tacna la mayoría está desastrosa. Por eso que cuando piden información pública tiene ese gran inconveniente, ¿no? Que no se les puede dar por ese problema. Solamente el Banco de la Nación, la SUNAT, aduanas, bueno, el archivo regional, que sería como ustedes ordenados, tienen un archivo totalmente eficiente, eficaz, inclusive SUNAT ya digitalizó todo, entonces uno lo busca de manera inmediata, realmente es un avance grande, pero lo demás estamos complicadísimos. Y lo que agrava más la cosa es que muchas instituciones tienen hasta 4 o 5 archivos, y todos son cajitas con la cinta y se acabó. Eso es un gran problema para todos ustedes que quieran hacer investigación, porque uno tiene que recurrir a la fuente, ¿no? Y ahí tenemos dificultades. Entonces, al final pues impera mucho este tema del poder, obviamente quien tiene el arma, ¿no? Que es la policía y el Estado. Bueno, el problema creo que ya lo hemos dicho de muchas formas, es lo que se quiere cambiar. Entonces, esta persona que ya, bueno, ustedes básicamente que se están preparando en este tema tan importante de conflictos sociales, hay que tener mucha experiencia en detectar cuál es el problema de fondo, porque eso es lo que no se ve, ¿no? En el caso de Bagua, por ejemplo, el problema era de que ellos son una comunidad indígena, tienen una ley, está en la Constitución, se los protege, ¿cierto? Y a ellos lo que estaban pidiendo era que si va a meterse una empresa a mi propiedad concesionada por el Estado en base a la Constitución, me tienen mínimamente que consultar, pues, ¿no? Por lógica, está en el gobierno 169, está en la Constitución, en ese tiempo no teníamos consulta previa todavía, no dijeron el Estado. El gobierno aprista en esa época sacó 2 decretos legislativos, dijo a la empresa, métanse. Y ahí se armó el conflicto. ¿Cuántos muertos? ¿No? Y al final, ¿qué se ha hecho? Se ha cambiado el problema, ya existe la consulta previa y obviamente, pero ¿quién te regresa a los muertos? El pobre capital que sigue perdido hasta el día de hoy. ¿No? Por eso que es muy importante, cuando hay un conflicto social, hay que calmarse, hay que analizar todos los factores, hay que ir al sitio, hay que enterarse muy bien. La prensa no llega a todos los problemas. La prensa lamentablemente publica lo que le conviene. Y si esa publicación va a chancar a cualquier autoridad, tiene una autoridad que es viva. Todo el mundo va a comprar. Y cuando alguien hace periodismo de investigación, nadie se lee. ¿Alguien lee La República? Los editoriales, muy pocos. El comercio, menos. Entonces, tenemos un problema grande ahí también de conocimiento. Miren, eso es lo que pasa, en cortas palabras, que también lo hemos dicho. Siempre hay causas estructurales y sistémicas, que son causas que muchas veces no son visibles en el momento. Surge un problema, se suman un montón de factores y al final viene el desencadenante directo. Reventó y la violencia explotó. ¿Qué vemos nosotros? Solamente la copa. Solamente la copa. Y cuando te das cuenta que la gente quiere saber el problema, las causas, viene la malformación de información. Esa es otra realidad. Por eso que sí se requiere personas muy preparadas en este tema de conflictos sociales para que tengan la capacidad de diluir eso, que muchas veces no está siempre a la vista, ¿no? Yo ya por los años que tengo la defensoría tratando estos conflictos, ya uno aprende en la cancha, ¿no? Porque es la única forma
y aprender estos temas y te das cuenta que siempre el problema es otro. Por ejemplo, el conflicto del penal, año 2007, hubo una toma de penal. Nos llaman diciendo que les servían la paila muy tarde. Ellos almuerzan creo que de 2:30 a 1:30, ¿no? Nos llamaron, yo fui, hice el acta de la sopa, moví la sopa, mire doctor, no hay carne. Comencé a moverla, un mollón era. Señores, había carne, habían papas gigantes, todo era grande. Digo, pero señores, ahí está la comida. No, pero nosotros almorzamos de 2:30 a 1:30. Nos están sirviendo a las 3. Lo llaman al fiscal. Y el director también muy mal en su actuar. Claro, él quería lavarse las manos, porque ahí la culpa en la hora de almuerzo no era del director del penal ni de la fiscalía ni de la defensoría, era del proveedor. El proveedor se demoraba en... ¿Y saben qué? Los cocineros son los propios internos. Entonces, ahí quien debió actuar son los cocineros frente al proveedor. Todos los días le llevan la comida. Entonces, al final creo que el problema era más que todo la demora de los cocineros porque eran nuevos, ¿no? Pero bueno, se hizo el conflicto por el cargo. Y ponen, el director llama, voy a llamar al fiscal para que vea usted que no quiere venir. Y le ponen el parlante externo. Y ponen el micro. Todo el penal escuchó lo que dijo el fiscal. No voy a decir el nombre, pero dijo, ¿qué tanto friegan por un plato de sopa? Así dijo, ¿qué tanto friegan por un plato de comida? Hay gente que se muere de hambre en las calles, ellos inclusive le dan carne de churrasco fregando la pita, dijo. Uy, enardeció todos los años. ¿Ya? El esquema de paz que tenía en ese momento que yo llegué se fue al diablo. Se fue al diablo. Yo, bueno, voy a hablar con el proveedor, voy a citarlo, voy a llamarlo. Se fregó todo, señor. Y cambiaron el problema, no, esta es otra cosa. Entonces, el director del penal me dijo, doctor, por favor, ¿sabes? Yo siempre voy y voy a hablar con los internos directamente, esa es mi política. No, yo ya los conozco, siempre los apoyamos. Pero me dijo el director, por favor, retírese. Ya están cambiando de idea. Pero no pasa nada, le digo, por favor, haga mi caso. Y me salí y llamé a los delegados. Digo, señores, miren, vamos a tratar de apoyarlo. No, doctor, ya hay que patarlo. Y lo hice venir al fiscal para que se rectificara. Y le dije en la puerta, por favor, menciónelo muy calmadamente, tranquilamente, porque le ha puesto acá el parlante externo. Diga que no se refería a penal, se refería a otro lado. No, me dijo, acá son... Tiene que ver mucho la composición de la corte. Son gente que está internada, no es cualquier gente. Y dijo, tal comiendo un plato de sopa. Y se lo voy a decir, doctor, tenga la amabilidad de cambiar el chip. ¿No? Las cosas están enardecidas. No, yo conozco mi trabajo, doctor. Yo soy fiscal tantos años y yo sé lo que hago. Bueno, llega a hablar con los internos, tanto lío por un plato de sopa, la gente se... Uy, les dijo su vida. Su vida, les dijo. Yo agaché la cabeza. Me persiné. Y de repente sale uno, siempre voy a acordarme de él, 3 chiflidos. Listo, y comenzó la lluvia de piedras. Y piedrones, ¿ah? Y el fiscal me mira, usted pues tiene tantos años de experiencia. Ahí está. Entonces comenzó y salió volando el fiscal. Y se pone en la puerta, bueno, para salir. Y yo le dije al director, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar porque tomo los delegados acá, que todos saben. Lo toman de rehén, ya fue. Pero no, si los conozco a todos, por favor, saben. Me pusieron esos tapas con mi practicante, sí. Y viene el fiscal y me dice, usted es testigo que me han querido secuestrar. Yo no sé nada, yo diré lo que tenía que decir en esa oportunidad, ¿no? Y más bien estar llamando a su familia que lo quieren secuestrar, por favor llame a los bomberos, y hay muertos queridos, se murieron como 4. Fue un año muy duro, yo quedé impactado porque tanto herido y muerto que vi ese día, ¿no? Entonces, hasta ahí yo también me decía, pues tanto por un plato de sopa. ¿Y saben cuál es el problema? Que de los 5 delegados, 3 estaban en... ¿Cómo se llama esa zona de castigo? La lancha, no sé cómo le llaman. Donde los castigan en el cuarto oscuro. Que yo todos los años me opongo, pero
es la única medida que ellos tienen para controlar a los internos. Ya, a 3 delegados les habían chapado chips y querían sacarlo. Ese era el asunto. Y cuando tomaron el penal, yo llamo a los delegados para conversar, ya no vi a los mismos. Señores, yo he hablado con otros, sí, con otros delegados, sino que nos vinieron allá, pero... Y ahí conversamos. Y empezábamos 4 de la mañana, desde las 2 de la tarde. ¿Se pudo prevenir esto? Sí. Y una de las quejas más terribles eran de que cuando llegan los familiares lo manacean por todos lados. O sea, aparte que le dicen a la señora, sácate la cruza y puja porque estás llevando algo adentro, ¿no? Y no solamente en las 2 cavidades. Entonces esto para mí era un exceso. Y si venía una hija simpática de 15 y 16 años, está ocupada la limpia mujer, el hombre la va a atender. Esas fueron las protestas que a nosotros sí nos llamó profundamente la atención, ¿no? ¿Y qué pasaba? Bueno, según los delegados, decían, pues nosotros utilizábamos el CIP para denunciar eso porque nadie nos hace caso. Teníamos que llamar. O sea, acá hay celulares, acá hay todo. Acá hay todito. Y eso es lo que ha pasado en este conflicto. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Todos los días en Tacna hay conflicto, de diferente naturaleza. Lo que pasa es que los que son visibles son por los grandes, ¿no? Los chiquitos saben. Entonces yo siempre digo, Tacna, y lo digo con todo respeto, no con el ánimo de desanimar a nadie, es una teterita que está hirviendo. Y de vez en cuando va a aparecer uno. Por eso mi insistencia como institución, para que por favor cambien las cosas, ¿no? Al menos designen una persona en el Estado para que se prepare. Y yo realmente felicito nuevamente el tema de que haya este curso, porque es el primero y el único, no hay otro. Los cursos que yo doy de conflictos sociales son poco tiempo, pero muy interesante que hayan abordado el tema como diplomado. Las demandas sociales, creo que eso también queda claro, y lo han debido ver con los otros ponentes. Dice, la demanda no siempre refleja lo que la gente realmente quiere. Ya, para eso debería ser las mesas de diálogo, porque la mesa de diálogo podría permitir traducir esto, porque muchas veces pongas a pensar, pues son 2.000 personas, no todos tienen lo mismo, se unen en ciertos casos. Entonces, ¿cómo ayudo yo a entender el real problema? Por eso que la mesa de diálogo permitiría no solamente atender ese problema de ese momento, no, todos los momentos. Ahí, por ejemplo, hay que cambiar de visión. ¿La demanda puede cambiar el curso de conflicto? Obviamente que sí. Por eso que se requiere una actuación permanente de los entes involucrados. Y sobre todo, como bien me han dicho ustedes al empezar esta charla, la prevención. Eso es la óptica y a eso deberíamos nosotros apuntar. Ahora, no todas las posiciones son válidas, porque también solicitan, señores, cosas que, si les contara, ¿no? Por ejemplo, uno pidió, en uno de los últimos conflictos en Tacna, pidió que todo el agua de la zona altoandina sea potable. Es difícil. Ustedes saben cuánto demanda hacer una sola planta, ¿no? Hacer plantas en toda zona. Entonces, es muy complicado. Por eso que esto, lo de Viñani, también está generando cola, porque el agua es de Puno, que la quieren bastar para Tacna. Técnicamente no pasa nada, pero ahí falló, como le dije, el tema del diálogo, del conocimiento, de la prevención. Si el gobierno regional hubiera ido con tiempo, con otros aires, definitivamente capaz hubiera tenido buenos resultados. Pero no, fue de frente al choque. Yo soy gobernador y tú me haces caso, punto. Se fregó la confianza. Ahora, ¿saben cuál es el temor de la zona altoandina? Cuando se hizo Vilavilani 1, había toda una zona en Alto Perú de bofedales. ¿Quién comía ahí? Los venados y todas las alpacas, las llamas, y todo ¿cómo se llama ese animalito que comen la conchilla? Y el suri, que es como una avestruz que tenemos en Tacna, que está protegido. Entonces se secaron los bofedales. Estos animales se han ido a otras áreas, que era donde están ahora. Imagínense, le quitan eso, ¿dónde se van a ir? Bueno, Puno sería la opción, o Bolivia, ¿no? Es por eso que no se analice el contexto del problema. No solamente es, bueno, está bien, yo de acuerdo, Tacna necesita agua, pero yo creo, ¿por qué no hacemos la política de quitarle agua a las aulas? Ellos consumen más de 1.800 litros por segundo y nosotros estamos 500 y nos repartimos en dos, para la junta de usuario y para el consumo de Tacna, ¿no? Claro, ellos dicen ya tenemos derechos adquiridos desde 50 años, pero las cosas pueden cambiar, pero no hay la voluntad, eso sí les digo, no hay la voluntad. Porque Sauce se está consumiendo el agua superficial de Candaral, que también ya secó todo el valle, y el agua subterránea. Entonces, ese es el asunto que debe ser tratado de otra forma.
A mí me da pena porque los luchadores sociales de ese momento ahora son regidores, son consejeros, son alcaldes, y se olvidaron del tema, imagínense. Se han olvidado del tema, ya no hablan del tema. No, sí, nos va a dar 90 millones, dicen, ¿no? Pero, ¿qué se ha solucionado? ¿No? Por eso yo les digo, no hay agua, no hay pastos. ¿Y de dónde sacan los corderos? ¿Alguien sabe? ¿La Lupe de dónde trae el cordero? Yo no les digo. No los quiero decepcionar a nadie. Por si acaso no son de Sama. El agua de Sama es un poco azufrada y la hierbita que crece allá al cordero no lo saca rico. Ustedes hacen el cordero a la parrilla, no sale ese olor, y a lo de Sama no sale el olor. Por el problema del agua y todo eso. Están trayendo cordero de Argentina, señores, que es idéntico al de Candarave, cara negra. Pasa por Bolivia, lo crían en Puno, no 2 meses y lo mandan ya directo a Tacna, porque eso no pasa. Así que están comiendo cordero argentino, señores, y bien rico, no podemos negar. ¿Saben quién me contó la historia? Nuestro queridísimo Conde. Bueno, ese pasé el mundo. Y nos dio una idea importante. Dice que en los países árabes también hay un cordero que tiene la cola ancha, una cola ancha, parece la cola de un pato, así anchaza. Ya, toda la grasa se va a esa cola y toda la pulpa queda. Y ¿por qué no traen ese cordero acá con el frío? Se adaptaría bien. No, buena idea, entonces. No sé a quién transmitirle, pero voy a hablar con Lupe. Bien. La visión histórica de los conflictos creo que ya lo mencionamos al principio, ¿no? Y la pregunta sigue flotando en el aire, ¿no? ¿La violencia es inherente al ser humano? ¿Necesitamos violencia nosotros? Lo tenemos, lamentablemente lo tenemos. Les comenté que Lora Khan, un filósofo que trabaja en la Universidad de San Agustín, que sacó un libro sobre la violencia, y dijo que la violencia es inherente al ser humano. Desde que nacemos, salimos con violencia. Y si no llora, más violencia. Ahí viene el primer maltrato, ¿no? Pero en Perú ya nadie espera, ¿saben eso, no? ¿Saben por qué nadie espera a los niños cuando nacen? Han cambiado de metodología. Esto me diría una charla de le dice, pues acá ya no pegan, doctor, así, ¿cómo hacen? No, fácil. Nace el niño, no llora, se le dice al oído, nacido en el Perú y han cambiado de estilo, que no habíamos avanzado. Entonces, miren, vivimos lamentablemente con conflictos permanentes. La historia así lo demuestra, desde la antigua, de la moderna, de la contemporánea. Lo importante es que cuando ya vino el progreso económico en la humanidad, donde prácticamente se establecieron los bancos, las empresas y comenzaron a crear toda la actividad comercial que data de mucho tiempo, comenzaron a nacer también las medidas de prevención de seguridad. Entonces, al principio había una seguridad hacia la empresa, ¿no? Es por eso que las empresas, especialmente las grandes, siempre han tenido personal de seguridad preparado y capacitado, ¿no? Ahora, como les comentaba, en África pues ya son soldados a sueldo, y en el Estado ya están dándole clases de kung fu, karate, artes marciales y todo lo demás. Entonces, el que quiere ser sereno tiene que saber un poco de artes marciales, ¿no? Entonces, el tema de seguridad siempre ha estado presente. Y es tanto así que en las últimas charlas que está dando los cursos de realidad nacional, ¿no? Que ya han implementado no solamente el fin del Estado, que es el bien común, ¿no? Ahora es la seguridad, ¿no? Entonces, esas dos palabritas han generado todo un mecanismo de cambio. ¿Por qué el tema de seguridad? Por el bendito tema de los conflictos, ¿no? Entonces, eso está cambiando. Miren ustedes aquí este cuadro. Actualmente, las concepciones actuales, hay teorías consensualistas, y eso creo que lo han vivido en las primeras charlas, el tema de la mediación, el tema de los alternativos, el tema, ¿no? Eso está ahí, es una tendencia que tiene que estar unada, no solamente cuando reviente el volcán, traigo al conciliador, no, tiene que ser a nivel preventivo. Es por eso que la otra teoría conflictivista, ¿no? Eso dice, es necesario el conflicto, porque si no hay conflicto, yo no sé qué problemas tienen, no se visualiza, ellos no me dicen, no me cuentan. Y hace un momento yo les expliqué que el Estado tiene mecanismos de participación ciudadana que no los usa, y ahí está el filtro, ¿no? El profesor nos manifestaba cómo aplicamos el mecanismo de prevención a través de los espacios públicos, ¿no? Y eso se incluye obviamente a todititas las universidades, porque aquí es donde se trata el tema con más crudeza, ¿no? Entonces hay concepciones actuales con esa visión contemporánea de conflictos. Por ejemplo, miren, acá está la concepción. Por ejemplo, tenemos la teoría conflictivista y conceptualista, que ya lo conversé, pero hay escuelas.
La teoría estructuralista, que es una escuela moderna en el tema de conflictos, relaciona el problema social con la economía, el problema social con la empresa. Es una visión muy interesante, porque ustedes saben, capaz algunos ya han llevado interpretación económica del derecho, entonces ya la visión está cambiando. Tanto así que la ONU ya ha emitido un pronunciamiento sobre empresa y derechos humanos. Ese es un tema muy interesante también para hacer tesis. La escuela biológica, bueno, estudia al Estado y al conflicto como un ser vivo que tiene su pulmón, su corazón, todo eso, y comienza a generarse como puro cada órgano, ¿no? Es otra posición. Y la psicosociológica, yo creo que es una de las más importantes, también analiza el tema de economía con sociedad, pero dándole más credibilidad o más importancia al tema social. Y si nosotros aunamos estas teorías con la teoría tradicional del derecho, encajaría pero de la misma maravilla. Y ese es el enfoque, creo yo, ¿no? Ese es el enfoque que tenemos que darle al tema de conflictos sociales. Una visión sociológica, normativa, valorativa. No podemos ser muy estrictos normativos. O sea, nuestro querido amigo Kelsen apoyó y colaboró mucho, ¿no? Pero también hay que darle otro tipo de interpretaciones. Porque en esa medida tengan la seguridad que el conflicto va a ser rodeado por todo lado y la alternativa de solución va a ser mucha más eficiente. Pero, ¿qué pasa en el Estado? No, yo aplico de manera normativa, mando a la policía, al ejército, fuera. ¿Me ayudó o no ayudó? Ese es el panorama, ¿no? Ahí le ponía el tema de los conflictos. Ahora, ¿cuál es el enfoque de resolución? Miren este pulpito. Mucho de lo que está acá seguramente ya lo han explicado con anteriores ponentes. El tema de que necesitamos vivir en sociedad, esto lo sabemos de, digamos, ciencias políticas, ¿no? Las relaciones nos expone pues fricciones, que es otra realidad, ¿no? El hecho de vivir en convivencia. El conflicto es parte de la vida, del desarrollo natural de las personas. Y por ahí un docente me refería de que, claro, usted está en la selva y van entre animales, se pelea por un plato de comida. Los seres humanos también hacemos lo mismo, claro, con diferentes niveles de evolución, ¿no? El tema de que el conflicto no es ni bueno ni malo es una tendencia interesante, porque acepta de que existen y por otro lado aceptan de que la violencia no es el camino. O sea, hay un conflicto, hay un problema y lo solucionemos. Pero esos dos caminitos para no llegar a la violencia es lo que el Estado no lo quiere hacer. Y lo digo así con toda seguridad. Porque si realmente tuviera la intención que esa oficina de diálogo que está en Lima, en la PCM, debería existir en todas las regiones. Cada región en el Perú tiene sus propios problemas. Y tengan la seguridad que no son problemas iguales. Tenemos problemas muy diferentes a Moquegua, a Puno, a Iquitos, a Loreto. Porque tenemos idiosincrasias diferentes, con visiones diferentes. ¿No? Por eso que eso es lo que amerita un análisis. Yo la vez pasada hablaba con la directora de Cultura, le digo, ¿cuál es la cosmovisión andina que tenemos en Tacna? Porque tenemos una zona aymara, no tenemos quechua. Bueno, pues igual a la de Puno, no es igual. No es igual, creo yo, le dije, ¿no? Y ese elemento es fundamental para una mesa de diálogo. Fundamental. Miren lo que pasa en Candarave. En Candarave las mamás no dan a luz echadas. No dan a luz echadas, ellas dan en cuclillas. ¿Y cómo se llama ese manto que usan? El aguayo. El aguayo, con el aguayo. Dan a luz, no se bañan 2 semanas. No se bañan. Porque eso produce más leche. Nosotros fuimos a supervisar, el médico estaba renegando con todas las embarazadas, amenazándolas. Pobre que no vengas acá. Tú das en tu casa, no te voy a ver. Te vas a llenar de infecciones, es tu problema. ¿Qué manera de tratar es eso del Estado? No respeta la interculturalidad, no respeta sus costumbres. Ellas dan a luz así, toda la vida lo han hecho, es ancestral. Entonces cuando le dije al médico, ¿no sería más fácil, señor, que usted acá se salga a dar cuclillas? No, pero esa técnica ya está desfasada, ya tiene que ser hecha. Pero sí, ya la practica. No hay respeto a la interculturalidad. Y si eso hablamos de un conflicto, imagínense lo que decía hace un rato, ¿no? La gente en la zona altoandina les gusta hablar zonas abiertas, no les gusta el techo, les gusta mirar el sol, la luna, las estrellas. ¿Y cómo haces para hablar con ellos? Es fácil. Llevas tu gaseosa y llevas tu bizcocho. Llevas eso hasta te invitan a almorzar. Otra más. Si tú vas a una tienda y la tienda tiene gato, si el gato se te acerca, uy, hasta la hija te la regala.
Pero si el gato se va, te cierran para ti el negocio. Fui yo a Susapaya, era la única tienda, y fui a comprar un atún porque tenía hambre y estaba con mi compañero, y el gato viene, ya me ronronea por aquí, lo agarro el gatito, a mí me encantan los gatos, qué bonito gato, ¿no? Me regaló el atún, me regaló el pan, me regaló la gaseosa, ¿no? Y el otro, mi compañero lo miró y yo odio los gatos, porque cuando se le acercó el gato, ¡pum!, lo botó. Señora, yo creo que no hay. Pero ahí está, no hay. Pero señora, ahí está, le voy a pagar el doble. No hay, señor. Pues ahora sí. Él no entendía. Yo menos. Y después me contaron, pues, ¿se le fue el gato? Sí, por razón no había razón. O sea, y esa ventana, señor. Es ventana. Si tú en la zona altoandina tierras, le das de comida al perro del vecino, te ganaste al vecino. No es que allá dejan al perrito afuera, se olvidan. Y si lo metes a tu casa al perro del vecino, te lo ganaste al vecino. Ten la seguridad que en su cumpleaños eres invitado de hoy. O sea, valoran aspectos que nosotros no podemos. Y eso es lo que ellos vienen con esa cultura acá. Entonces, cuando hay un proceso de diálogo, yo voy a hablar con ellos, temas difíciles, voy con mi bizcocho y voy con mi gaseosa. Y ojo, no puedes llevar bizcochos frescos. Ellos comen los duros, porque les gusta remojar en la gaseosa. No es que allá no hacen bizcochos, el pan se seca muy rápidamente, tienen esa visión. Entonces yo voy, tengo que comprar acá el bizcocho una semana antes y ahí lo tengo en el sol, eso seca rápido. La otra te dice que meterlo al microondas y le metí 5 minutos y salió más duro que condenado. O sea, salió bien blandito, le puse el ventilador, duro. Acá, paso a requisar. Y te lo agradecen, ¿ah? Es bien curioso esa zona, ¿no? Y ya, bueno, saco la gaseosa y se te junta la gente. Vienen las señoras, se sientan por allá, por allá. Uno cree que no te hacen caso, no, están pero moscas. Estás en la plaza, yo me siento, ¿no? Y comienzo a hablar y parece que nadie te escuchara, pero no, están más moscas que la patada. Y yo pongo la gaseosa en el centro y el bizcocho. Quien quiera comer, se acerca, no vendo, es gratis. Sale uno, sale otro. Y ahí comienza la conversación. No, tengo que soltar mis palabras en Aymara también, ¿no? Todas las maquillades que me enseñó, porque eso no me enseña. Siempre le digo, estoy buscando al Corota Chachi. Y ¡pum! Punto para mí. Y ellas comienzan a decirme un montón de cosas, yo me río nomás. Buena. Qué media, de verdad que este día de hoy no sé. Una vez me conseguí un practicante, dije, por favor, traduce todo lo que van a decir, porque yo no sé Aymara. Y él me comenzó a orientar, ¿no? Buen amigo, buenos días, ¿no? Entonces, si no conocemos eso del pueblo, es difícil. Es muy difícil. ¿Por qué el éxito de Moquegua? Eso lo voy a explicar más adelante. Porque toda la población que participó es uniforme. Es uniforme. No había mucha comunidad campesina. Aquí es todo lo contrario. Hay más comunidad campesina. Por ejemplo, tenemos un conflicto ahorita en el tema del agua. Llegan 500 litros por segundo a Tacna. Bueno, a veces bajan a 300. ¿Por qué? No es por las lluvias. Roberto está por ahí, con respeto a todos los Robertos, ¿no? Roberto está cerca. ¿Saben qué han hecho los bandidos? Este es el canal. Han puesto el tubo debajo del canal. Así, en posición que el agua entra. Han puesto un tubo más ancho, más chiquito y así. Así puede Roberto antes de llevarse el agua. ¿Quién debe asumir la responsabilidad? La Junta de Usuarios. No quiere hacer nada, va a chocar con su gente. Ya, el PEC, no, tampoco, no debe ser legal. Entonces hay situaciones que se están dando, nos reunimos constantemente con este tema para ver cómo se hace, pero no sé, hasta ahorita yo lo veo intratable. Yo felicito la labor del Ministerio Público, porque sé que está ahí, sacan los tubos y estos aprovechan y lo ponen de nuevo. Entonces yo digo, ¿por qué no cambiamos el canal y ponemos capaz otro tipo de cemento, ¿no? Una cosa así? Pero eso lo está perjudicando a Tacna porque hay menos agua. Ahora, mi preocupación es, si logramos sacar Vilán y 2, traemos más agua, tengan la seguridad que eso va a crecer en dimensión. Nos faltan mecanismos ahí de compensar sobre todo. Yo felicito a todas las autoridades de Tacna, porque yo sé que ponen su mejor esfuerzo, pero es difícil a veces, por lo menos que actuaron en algunas cosas. Entonces este puntito, como ustedes pueden ver ahí, menciona varias alternativas, ¿no?
hay una mezcla de sentimientos, de cultura, hay un tema de grandes conflictos, pequeños conflictos, hay un tema de central que es la civilización. Entonces, como seres humanos, estos son algunos de los enfoques, pero ojo, yo reitero, la cosmovisión de ellos hay que estudiarla. Y no tenemos muchas fuentes, solamente los lugareños. Cuando hubo el conflicto de Candarave, ¿se acuerdan que tomaron la mina? Se afectó todo el sistema. Yo comencé a empaparme un poquito sobre el tema de la cultura en Candarave. Por suerte mis abuelos son de allá, ¿no? Y comencé a buscar material biográfico bien poco, encontré solamente 2 libritos. Y ahí conocí lo del gato, lo del perro y todo lo demás, ¿no? Por eso que eso es importante para conversar. Y hay que prepararse, ¿no? Entonces este es el enfoque. Y los elementos creo que ya caen por su propio peso, ¿no? Hay una situación conflictiva, hay elementos del conflicto, hay factores obviamente originales, alimentación, objetivos, emociones, hay actores, hay comportamientos de controlar, destruir. Es una suma de bastantes aspectos que permiten que el conflicto pues, sea interpretado de muchas formas. Porque no es fácil, uno va a un conflicto, ustedes van a ver la copa de leche nada más. Pero el fondo, ahí viene la conversar, preguntar, ¿no? Y eso es lo que dificulta a muchas autoridades, fiscales, jueces, que lamentablemente están ahí, qué posición tomamos, ¿no? Por eso que se requiere un trabajo especializado, ¿no? Y en ese sentido creo que realmente está avanzando mucho. Ahora, ¿qué factores son del conflicto? Miren nomás, hay de todo. Si analizamos por qué se pelean los pueblos, hay de todo. Desde un mal chiste hasta un mal trago, o me puso la cara fea, etc. Hay de todo. Es difícil a veces determinar cuáles son los factores, ¿no? Hay factores de poder, de género, de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que sí nos queda claro es que ese colectivo de gente que está generando un conflicto tiene una cosmovisión. Eso sí, tenemos que tenerlo muy clarito. Y cuando nosotros introduzcamos esa cosmovisión, ya estamos dando un paso interesante. La segunda es de que hay necesidades básicas. Eso es lo que hay que jalar la lengua en los procesos. Hay intereses, obviamente, la parte del Estado que quiere solucionar esto a su manera y ellos que quieren solucionar a su manera. Y las posiciones demandadas. ¿Se acuerdan cuando se hizo la mesa acá por el tema de la conflictividad de Candarave, todo lo de la Sauder? ¿Alguien estuvo ahí? No sé si alguien pudo colaborar esa vez. Miren, primera sesión. El señor Valdés, que era ministro, me dijo: doctor Vargas, quiero que se sienta a mi derecha. ¿Por qué? Porque la Defensoría conoce conflictos, siempre queremos solucionar. No vale con todo respeto. La intervención de la Defensoría del Pueblo es que ambas partes estén de acuerdo. No es que usted venga a imponerme aquí, yo voy a estar acá y voy a hacer mi función, no es así. Si las partes estén de acuerdo, yo voy. No es porque usted esté de acuerdo. No quiere colaborar conmigo, lo voy a quejar como el defensor. Haga usted lo pertinente. Entonces, ¿qué pasó? Las comunidades y alcaldes sí querían. El Estado de Tacna no quería. La empresa no quería venir pintura. Entonces yo le dije: ve, no voy a tener un problema acá. Me fui ahí de calidad de observador. Pero recurrían a nosotros porque siempre apoyamos en lo máximo que podamos. Y primera sesión, todos pedían de todo. Era una lista de petitorios. Cuando llegué a contar hasta 40 petitorios me cansé. Los alcaldes por poco no pedían un aeropuerto, ¿no? Entonces los intereses eran demasiados. O sea, miraban a un banco que se llamaba Sauder y querían pedir de todo y que paguen indemnización de hace 1000 años atrás. Entonces eran cosas imposibles. Dijimos: ya, ahí vamos a hacer las mesas de trabajo, ya intervino la PCM, ya vino los sectores de Lima, eso fue muy bueno, y se creó las subcomisiones. No estuvieron de acuerdo, que sí, que no. Bueno, segunda sesión, vamos a hacer reglamento. Otra bronca para reglamento, que esto sí, que esto no. Señor, estamos hablando de 3 a 5 horas. No se ponían de acuerdo con el reglamento. Ya, salió el reglamento a la forma de la PC. Que no estoy de acuerdo, que hay que impugnar, que debe agregarse tal cosa. Entonces, al final, la Sauder se cansó. Bueno, para ellos felices pasa el tiempo, ¿no? Es idiosincrasia, ellos tienen otra metodología, tienen otra cosmovisión. Y yo miraba que no iba a conducirse a nada porque eran demasiados intereses acumulados para una sola empresa. Bueno, se invitó a la otra empresa, creo que es Newman, no, la que está en Palca, Misur. Ya, se le invitó a Misur.
No tenía que ver nada del asunto de Minsur, porque la bronca era con las aguas, con la ampliación de las aguas residuales. ¿No? Minsur no tenía nada que ver, no sé por qué lo invitaron, pero querían comprometer en la responsabilidad social. Y Minsur dijo, pues yo no tengo nada que ver acá. Si tiene una queja conmigo, nadie tiene una queja. Tercera sesión, no se llegó a nada. Cuarta sesión, ya vamos a tratar el tema social. Vamos a ver cuántos habitantes son los afectados. Quinta sesión, ya no daban para más. Ya el sábado fue muy astuta porque rompió la mesa, pateó el tablero, pero de una manera muy inteligente. No se peleó con nadie, solamente fue y comenzó a repartir sus folletitas. Uno por uno, folletitos. Quiere decir folletitos, me han aprobado la ampliación de la zona. Y el folletito decía todo lo de la ampliación, cómo iba a ser todo, y ese era el problema. Entonces, ¿qué dijo con esto? Que ya tenía la autorización. Entonces, para que nos reunimos y se armó el bolondrón y se partió la cosa. Así fue la historia de ese. Se pudo lograr grandes cosas. Entonces, ¿qué? Ustedes saben esa frase que dice divide y reinarás. Ya, eso pasó. Pues. Se atomizó una mesa para Candará, una mesa para Bazar, una mesa por acá, por allá, y bueno, felices los pastores. ¿Se ha llegado a ciertos acuerdos? Sí. Interesantes, sí. ¿Cuántos millones? 90. ¿Y cuánto recibe Moquegua? ¿Quién dialogó mejor? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es la... Ayer en los medios dije, el gran problema de Tacna es que las autoridades no se unen. Y mientras que no se unen, cada uno va a jalar algo con su molino. Me refería al tema del hospital psiquiátrico, al tema del hospital Unanue, al tema de las atenciones del seguro. Lo que nos falta acá, y eso creo que lo dijo en una charla el doctor Marco Oliva, falta frente de defensa de usuarios, pero para temas específicos, salud, transporte, y ojo, ustedes como estudiantes se pueden informar, y tienen que van a tener apoyo del MECOP, porque les da toda la viabilidad. En Arequipa, ahí no se les pasa ni una en Arequipa, está funcionando, muy bien está funcionando, inclusive hasta clínicas privadas. ¿No? Por ejemplo, el tema de cuando uno lo operan, no firmas un documentito, ¿cómo se llama eso? Consentimiento informado. Ya, muchos no firman. Entonces, si no firmas, ¿qué sucede? Se le fue la mano al doctor, con todo respeto. ¿No? Supongamos un doctor que se le fue la mano. ¿Cómo lo responsabiliza? Tendría que responsabilizar al hospital, pero lo que hizo fue él. Ese consentimiento informado te permitiría hacer eso. Entonces, mucha gente no conoce, no sabe. Entonces, cuando firme la historia clínica, para ver ese documento ya no está, o no existe, o ya está todo cambiado. Tuvimos el caso de un paciente que le hicieron caer de la camilla, ¿no? Y claro, obviamente uno se cae, tiene golpe, tiene dolor, y le ponen un dolor, un antiinflamatorio fuerte, y el señor sufrió lo que imagínense cómo empezó a colapsar. Yo le dije a la familia, moviliza la historia, conversa con el señor fiscal, no, porque ahorita la van a cambiar, dicho y hecho. Cuando la sacó ya está todo cambiado. No existía eso, no sé. Hay temitas ahí que requieren ajustarse, ¿no? Lo que pasa es que ahorita son individuales, pero parece que la cosa está sumando. Yo no digo que todo esté mal, hay cosas maravillosas que sí funcionan ahí, pero lamentablemente hay aspectos que requieren una mejoría constante. ¿Y saben cuándo mejoran las instituciones? Cuando son controladas. ¿Y quién tiene que controlar nosotros? La sociedad civil. Nosotros somos los que usamos el servicio, nosotros somos los que renegamos, hacemos hígado, nosotros somos los que podríamos hacer un mecanismo de control. Por eso están todos los colegas para darle forma a todo eso, ¿no? Hay mucha información. Bueno, el tema de los tipos de conflicto. Doctora, ¿cómo está? Es un tema que realmente pasa muy frecuente el tema del seguro. Hacemos ya prácticamente está colapsando. Sin embargo, vemos que no se hace nada al respecto. Quisiéramos saber, quisiera saber qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno con respecto a la cobertura alternativa, a ciertos grupos vulnerables, no se está incrementando el sostenimiento, la logística, eso también es un momento que va a causar más. Va a colapsar. Bueno, ya está colapsado. Lo que me informan ellos es que hace 12 años más o menos no se incrementan los medios. Hay otro gran problema, se están jugando los medios. Están optando por mejores trabajos en otras zonas donde remunerativamente, obviamente, no les conviene. Por eso cada vez el hospital está cumpliendo, nos sacan cada rato las ofertas,
pero no les es efectivo. Entonces no se presenta. Entonces están desesperados porque obviamente el servicio de consultorio externo está fallando. Por ejemplo, en el hospital comunal creo que hay 3 dermatólogos, pero hay uno nomás que estudió para ser dermatólogo, los demás aprendieron en el camino. Entonces, esa situación se está dando. Psiquiatras creo que hay 2, ¿ya? Entonces el psiquiatra preocupado porque el pobre doctor, creo que enseña acá también, 24 horas trabaja, el hombre ya ni descansa, ya se jubiló todo, pero ahí está, como es el amor a la carrera, ¿no? Él está ahí con sus pacientes, pero son pocos, claro, no pasan de 4. Entonces el que ha hecho, muy inteligente la idea, ha preparado a todos los médicos para atender emergencias en psiquiatría. Ahorita justo, acá me voy un ratito porque como le decía al principio, se han incrementado los jóvenes drogadictos y estamos hablando de 3 años para arriba. Entonces, ¿qué sucede? Como ya algunos no son de acá o simplemente están abandonados por la familia, van solos a internarse, pero el hospital no los acepta, los tienen un familiar. Entonces nosotros un poco los apoyamos, les firmamos el acta, ¿no? A veces cuando también nos apoya mucho ahí el Ministerio Público, la Fiscalía de Prevención, o si no pueden ir ellos, ya caballeros vamos nosotros, ¿no? La idea es que lo atiendan, ¿no? Y así pues está pasando este problema en el hospital. Y resulta muy delicado porque cada hospital, de acuerdo a su propia realidad, debe tener protocolos. O sea, si yo me voy a operar de una hernia, el protocolo debe decir paso a paso y es de conocimiento público. Entonces me he dado cuenta que acá cada médico que llega tiene su propio protocolo, porque vienen de Lima, vienen de otras zonas. Entonces ahí no se pone uniformidad del protocolo en los hospitales. Yo personalmente lo he pedido 2 veces, nunca me han respondido. O sea, yo debo pensar que no lo tienen. Entonces cuando surgen los problemas, ahí viene la discusión y ahí viene el asunto. Y eso también resulta problemático. Una pregunta, en efecto, ¿no? Vemos que ahí, digamos, están jugando los médicos y todo eso, pero sabemos que nosotros sí pagamos nuestros descuentos de nuestras instituciones, ¿no? El derecho a la salud es un derecho humano. ¿Qué se puede hacer en eso? Con una mala gestión, porque ahí eso se ve prácticamente una mala gestión. Exactamente. La vez pasada fui a supervisar el libro de reclamaciones. Yo creo que van por 5 tomos. Y lo primero que le pregunté, ¿están respondidos? Sí. ¿Y dónde están? No, hay un espacio ahí para resolver el problema, una quita, todo. No sé si habrá resuelto. Ya estoy pidiendo copia de todo porque voy a preguntar uno por uno a ver si de alguna manera les han ayudado. Pero ¿sabe qué, doctora? La verdad de las cosas es que no tienen esa visión presupuestal para hacerlo. Y algo que me llamó mucho la atención fue que yo sé que se requieren especialistas y que trataron médicos generales por ese problema que no vienen los especialistas. Entonces ahí se va a complicar, ¿no? Y por ahí un médico me dijo muy ciúticamente, me dijo, pero ¿por qué hay tanto enfermo? Porque no saben comer, pues, ¿no? ¿Por qué usted no se preocupa en ir a los ministerios y que hagan una política alimenticia y estén dejando de mezclar picante con pan, picante con esto? Eso nos quitaría por lo menos del porcentaje unos 10 pacientes menos, ¿no? Yo le dije, mire, eso no es forma de hablar en primer lugar, estoy siendo muy respetuoso con los pacientes, ¿no? Porque ellos prefieren, y es más, me dijo, pero ellos van a los naturistas, eso, y cuando están intoxicados vienen, ¿no? Yo porque tengo que asumir como Estado la responsabilidad de ellos. Bueno, les cuento el caso, hay una pastillita de tamaño, que es laxante natural, ¿ya? Uno lo chanca, se lo toma en agua y ¿cuánto vale? 50 céntimos. Pero bueno, el señor no escuchó que solamente tenía que tomarse una quinta parte de eso. Se tomó toda la pastilla, ¿no? Y el hombre llegó, ya se imaginarán, pues al punto de la muerte, ¿no? Que no sabía qué votar el hombre. Es así, eso está pasando. Por eso que mi opinión personal es de que yo continúo, para mí es un gran problema de salud, recibo la mayor cantidad de quejas inclusive, pero yo creo que la sociedad civil tiene que hablar. Yo no digo que hagan un conflicto, que hagan protesta pública, no. Simplemente hay que buscar una conexión participativa, porque de acuerdo a la ley de 1300, yo puedo ser un espacio participativo con cualquier institución para saber qué está pasando. El Estado tiene la obligación de atender estos espacios. Entonces, eso es lo que creo que hay que mejorar. El señor, el Cachute, el papá que tuvo la buena intención, pero lo dejaron solo así. A mí me dio mucha pena porque él me cuenta con todo mi apoyo, porque él hemos ido varias veces a varias reuniones, pero cuando él quiere votar a la gente, lamentablemente ahí viene también otro problema de organización, ¿no? Solamente la persona cuando está el problema ahí está, pero como ya lo solucionó, ya se desaparece. Entonces eso también es una situación de decisión personal también, ¿no?
Bueno, si me permiten, los tipos de conflicto, hay infinidad de conflictos. Creo que les voy a colaborar con una charla más al final, ahí les voy a traer todos los tipos, pero hay tipos laborales, tipos sobre todo del medio ambiente, hay tipos electorales, pero todos tienen ese patrón, ¿no? Hay intensidad, el problema del poder, las relaciones de los actores, el ámbito, los valores, las creencias, ¿no? Es todos estos condimentos te pueden dilucidar qué tipo de conflicto es, que como yo les vuelvo a repetir, a veces resulta muy difícil identificar, pero se ha hecho el gran esfuerzo. Qué bonito sería, por ejemplo, de que las universidades nos colaboraran en eso, ¿no? Capaz creando un centro de, obviamente, mediación interpersonal, pero también de conflictividad social, a manera, más que todo, de seguimiento, de investigación, ¿no? Ayudaría mucho, porque sería un buen termómetro, y ahí sumaríamos todo. Por ejemplo, la Católica de Lima, ellos evalúan la capacidad o el ejercicio de sus autoridades. ¿Quiénes hacen la labor? Los estudiantes. Por ejemplo, le dicen, a ver, ¿cuál es su ruta? Ya, yo vivo en Cono Sur, tomo 2 buses para llegar acá. ¿No? Estoy hablando de unas 30, 40 personas. Y ahí los entrevisto a capel, ¿no? Y, oye, ¿qué piensa el gobernador? No, es un malo, y a punto, ¿no? Se ponen un chalequito, bien simpático, pero no hacen cosas adicionales a su propia labor diaria. Ayudaría mucho. Entonces, eso se sistematiza, y eso es lo que hace la Católica, ¿no? Y sacan resultados muy certeros. Y eso ayuda mucho para que la gente sepa por dónde concluir. Por ejemplo, a mí me gustaría saber qué opina la población del seguro, pero de una manera sistematizada. Porque la queja más común es el teléfono, que nunca funciona, el problema de los cupos, ¿no? El problema que le dan una orden para operar y lo mandan de acá 6 meses, ¿no? Por eso salió ese meme en Facebook, cuando la esposa va a la tumba, ¿no? Dice, por cierto, ya salió tu cita, mira. Sí, pues esos memes son crueles, pero reflejan una realidad, ¿no? Pero entonces, ese tipo de aspectos hay que mejorar. Pero son los que yo conozco porque la gente va a quejarse con eso, va a quejarse. Pero sistematizar todos, eso sería bueno saber. Porque yo supongo que debe haber algunas fallas administrativas por un lado y otras fallas médicas, ¿sabes? Pero yo creo que también la propia institución capaz lo desconoce. Entonces hay que darle recursos para mejorar. Un tema, por ejemplo, que sí es latente, y discúlpenme si alguien trabaja en el Seguro Social acá, pero es el problema de la falta de humanidad. Ahí al paciente no lo ven como una persona. No en todos los casos, quiero dejar bien claro esto. Pero en los casos que nos ha llegado, lo ven como cualquier cosa. Tanto así que si saben que es adulto mayor y saben que está con un pie más allá, cambia hasta la atención. Y yo recibí un buen consejo. Cuando mi madre estaba falleciendo de cáncer, el propio médico me dijo, doctor, así esté mal, no me la traiga. Porque acá están las enfermedades intrahospitalarias. Ella está con defensas bajas y después está con pico chinano. Eso me motivó a supervisar qué pasaba con el tema hospitalario. Lamentablemente, para poder hacer una limpieza tiene que cambiarse de hospital, porque las bacterias viven ahí en el ambiente. Y los que son fuertes en defensa no va a pasar nada, pero los débiles, y hay muchas enfermedades que han aparecido. Por ejemplo, cuando hacen ese raspado vaginal, ¿no? ¿Qué pasa? Es una herida expuesta, si quieres una herida que se cierra, ¿no? Se confía mucho en la cavidad vaginal para que se cure. Pero ¿qué sucede? Los flujos vaginales tienen una bacteria que tenemos todos aquí en la garganta, ¿ya? Es una bacteria que está en todo nuestro cuerpo, pero como ahí vive y está la herida abierta, se mete. Entonces baja más la defensa y encima con la intrauterinaria, imagínate, viene con infección, ¿no? Entonces la gente, como no sabe y el hospital tampoco le dice, ya vino con la bacteria. Entonces esa capacidad de análisis para saber si la tuviste en el hospital o no podemos determinar, no hay forma. Y eso constituye un grave problema. Y eso pasa en los dos hospitales. Entró una adulta mayor porque se fracturó el tobillo. Y murió de infección generalizada por la bacteria. Por eso que, bueno, seré muy especial en esto, pero yo mejor no quiero a los adultos que se queden en su casa. Y por eso que seguro ha creado el Padomi Vásquez, tratando de evitar un poco. Ahora, no me han explicado técnicamente cómo sería la forma de hacer esto. Yo creo que es un tema de mucha inversión, porque es muy difícil, muy difícil. La vez pasada hablaba con medicina legal y hablaba con los médicos y le pregunté, ¿y de qué mueren los talmeños? ¿De qué mueren? No saben. Lo único que te dicen, infarto. Cáncer también.
pero honestamente así, investigación científica en medicina interna, no se sabe de qué mueren las personas. Es igual que el conflicto social, ¿no? Solamente veo la punta del iceberg. Bueno, la punta del iceberg es posible cáncer o infarto, pero no saben más. Y un médico me dijo, muy preocupado, y me invitó a ir a la morgue, me dijo, doctor, mire, estamos haciendo ya varias autopsias y estamos detectando esto en el hígado. Son unas manchitas. Me dice, en mi opinión, capaz estoy pecando acá en conocimiento. Me dice, pero yo creo que es la contaminación urbana, el humo del carro. Me parece que esto a futuro va a traer problemas. Y él presentó esta ponencia en un congreso de médicos legistas. Lo hizo público. En su experiencia, lo sacaron del trabajo. Qué pena me ha dado el doctor Carlos, está en el le buscaron cualquier cosa y lo sacaron. Adiós. Entonces, eso falta mucho en investigación para poder, porque si no conocemos quiénes somos, a qué tenemos, las políticas públicas, cómo podemos apoyar a la sociedad, ¿no? Es igual el tema de violencia familiar, ¿no? La policía no tiene un dato, dice 30% anual. La fiscalía, por sus propias labores, realiza otro tipo, también tiene su dato. Puede buscar otro dato. Centro de emergencia mujer, otro dato. Defensoría, otro dato. Al final, 10 datos. ¿A cuál hacemos caso? Bueno, entonces el comité me dijo, no, pero ¿qué problema se hace? Juntemos los 10 por medio, ¿no? No sé qué tan certera sea, ¿no? Entonces, todo este tema de conflictividad, ¿cómo se aborda el conflicto? Hay varias formas. Miren, primero, yo le llamo la más chusca, ¿no? Aplicar el poder. Policía, anda, méchate con tu pueblo y bótalos, sácalos, destruye eso. Es la primera reacción. Pésimo error, ¿no? Segundo, aplicación de normas, ¿no? La ley dice que tú estás alterando el orden público. Ya, bueno, está bien, en la ley vivimos un sistema keynesiano, pero muchas veces no resulta o no soluciona el asunto. Entonces, ¿ellos qué hacen? Sacan más gente y se quedan 20 días ahí en la Panamericana. La tercera, articulación de intereses. Negociación, mesa de diálogo, mediación. Yo supongo que han visto el tema ya de negociación, ¿no? Negociación y mediación. Y la mesa de diálogo. Entonces, en esa experiencia que tiene de tesorería más de 20 años, creo que hemos sido muy atrevidos en el tema de propiciar una mediación en conflictos sociales. Miren, en todas las partes del Perú existe interculturalidad, no podemos negar. Creo que el profesor anterior, ¿cómo se llamaba? Luque, creo. Paulo Vilca, ¿no? Un gran amigo mío, creo que ha planteado muy bien el tema de interculturalidad, el tema de esa visión. Pero yo les digo que a nivel nacional toda región tiene su interculturalidad. Entonces, el enfoque hacia la atención del conflicto es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Ya? Entonces tenemos negociación, mesa de diálogo y mediación. Vamos a hacer un pequeño break, ya de unos 10 minutitos, para explicarles el tema de la mesa de diálogo y la propuesta que queremos hacer nosotros. ¿Ya? Muchas gracias. Por favor, al final va a haber un sorteo, He traído algunos documentos de la defensoría. Quisiera un voluntario que me apoye para tomar los nombres y hacemos un sorteo. A ver, señorita, viste si están amables. Su nombre y una bolsa. Disculpe, le voy a repartir eso y tiene que poner su nombre en la ley.
Bueno.